Hola mis amantes y estudiantes de la química, estamos de nuevo en otro video en este su canal Aprendamos Química. En esta ocasión traemos una nueva familia a desarrollar y que esta familia también está fuera de lo que es el orden de clasificación que traíamos. Esta familia es las aminas. Las aminas, si las tratamos de catalogar, una amina en orden de prioridad es más que un radical alquílico, que un halógeno, que un grupo nitro, que un alqueno, que un alquino, y aún es más que un éter y que un epóxido. Pero la amina es menos que un fenol y que un alcohol. Claro, lógicamente la amina es más que la familia que acabamos de ver, como lo son los mercaptanos. Entonces, bien, vamos a comenzar a ver lo que es la nomenclatura común para esta familia. En las aminas hay tres tipos de aminas: primaria, secundaria y terciaria, y cada una tiene su forma peculiar de nombrarse. Ahora bien, dice la regla de la común: la nomenclatura común es que una amina va a tener nombre si y solo si las cadenas alquílicas unidas a él tienen estructura conocida en nomenclatura común. Si al menos una de las cadenas alquílicas unidas al grupo amino no poseen fórmula conocida, entonces no se podrá nombrar en nomenclatura común. Muy bien, quiere decir que vamos a aplicar todas las reglas que hemos visto parecidas a las demás familias. En este momento comenzamos. Veamos los ejemplos que tenemos acá. Cuando una amina puede estar en tres formas, puede tener una cadena, dos cadenas o tres cadenas unidas al grupo amino, que es el nitrógeno, o sea, mono, di o tri sustituida. Cuando una amina es simétrica en cualquiera de sus tres formas, nos dice la regla que basta con decir una vez la cadena, pero se usará un prefijo griego que denote cuántas veces esté dicha cadena. En el caso de una sustitución, no se utiliza el prefijo mono. Entonces se comienza diciendo el nombre de la cadena en forma alquílica: un carbono metano, metil. Pero dice la regla que se terminará dando el nombre de la amina correspondiente diciendo la palabra amina. Entonces esta es la metil amina. Entonces suena como metilamina. Vemos que hay dos del mismo unidos al nitrógeno. Por lo tanto, usamos el prefijo griego di metil amina. Hay tres del mismo unido al nitrógeno, entonces va a ser el tri metil amina.
pero dice la regla cuando se tengan diferentes se va a hacer en orden alfabético. En el caso de este, veamos, aquí este nitrógeno solo tiene una sustitución, por lo tanto solo podemos hacer una vez el nombre, ¿va? Pero veamos si esa cadena tiene nombre en general. 4 carbonos unidos por uno del centro, sí, hay una estructura que cumple ese principio. ¿Y cuál es? La sec-butil, porque tiene 4, y le agregamos la palabra amina. Veamos otros ejemplos de nomenclatura común. Acá tenemos otros ejemplos más de amina. Veamos el primero. Vemos que tenemos dos cadenas alquílicas que son parecidas y son del metano, y tenemos un anillo aromático, o sea el fenil. Quiere decir que en orden alfabético este iría primero y después estos dos. Entonces tendríamos la fenil dimetil, porque hay dos, tenemos que decir cuántos hay, amina. Veamos el siguiente. Vemos que aquí está el grupo amino. Me quedó raro ese hidrógeno. Vemos que a un extremo hay 2 carbonos, o sea viene del etano, y al otro extremo 3 carbonos, viene del propano. Entonces tengo etil y propil, E y P. Entonces va a ir primero la E. Etil, propil, y le agrego la palabra amina. Entonces es la etilpropilamina. Veamos este. Vemos que el nitrógeno en realidad solo está monosustituido. ¿Será alguna estructura conocida en común? Sí, estoy viendo una forma de T, y es la ter, y el de 5 es permitido, por lo tanto tengo la ter, tiene 5, viene del pentano, sería terpentil, y le agregamos la palabra amina, terpentilamina. Veamos este. Vemos que tiene 3 arenos unidos a él. Recordemos que esta figurita significa el benceno. Quiere decir que son 3 del mismo. Vamos a comenzar con la palabra que indique la cantidad, tri. Como radical el benceno se dice fenil, entonces la trifenil. Y ahora solo agregamos la palabra amina. Entonces si se fijan, el principio consiste más en descubrir el nombre de todos los sustituyentes en la forma en que van a quedar, porque al final solo se le agrega la palabra amina. Traigamos los siguientes ejemplos. Muy bien, aquí tenemos los siguientes ejemplos para la nomenclatura común. Volvemos a analizar siempre la estructura que tenemos. Miramos de que tenemos 3 radicales. Ahora descubramos si los radicales son conocidos en nomenclatura común. Un lineal de 2 carbonos, el etil, porque viene del etano. Un carbono es conocido, es del metano, es el metil. Y este ciclo también es conocido en nomenclatura común, y es un ciclo, a ver, comienza con C. Quiere decir que el orden alfabético sería primero C, después E y por último M. Comenzamos haciéndolo siempre. Recuérdense que todos deben de sonar en forma de radical en las aminas. Ciclo, y veo que el ciclo tiene 6. Exil, ahora voy acá. Etil, metil, y ahora le agrego la palabra amina. Entonces la ciclohexil etil metilamina. Vámonos al siguiente. Veamos, aquí está el nitrógeno. Analicemos. Hay cadena de 2 carbonos. Viene del etano, o sea, del etil. Cadena de 1, metano, metil. Aquí veo que hay
4 carbonos unidos a él, pero la estructura será conocida en nomenclatura común. Veo una cadena de 4 unidos por un carbono del centro y sí es conocida, es la SEC. Y como es de 4, butil. Pero SEC no se toma en cuenta sino la B de butil. Por lo tanto, este comienza con B, E y M. Ese sería el orden en que los tendríamos que dar. Por lo tanto, decimos que todos son conocidos en nomenclatura común. Nuestra amina se puede nombrar en común y el nombre sería SEC-butil, etil, metil y terminamos diciendo amina. Veamos el siguiente ejemplo. Veo una cadena de 2, otra vez venimos con el etil, el etano. Cadena de 1, metil. Veo una cadena lineal de 4, butil. Quiere decir que todos son conocidos en nomenclatura común. Por lo tanto, mi amino sí se puede nombrar. El orden sería primero la B, después la E y por último la M. Por lo tanto, esto se va a llamar butil, etil, metil y agregamos la palabra amina. También los arenos, recordémonos que pueden presentar el grupo amino. A eso se les conocen como las aminas aromáticas. Las aminas aromáticas se sigue siempre la regla de la nomenclatura común que vimos para arenos, con la peculiaridad de que se escoge como estructura base al grupo amino. Ya dijimos que ese grupo junto con el anillo se llama anilina. Entonces la nomenclatura común de los arenos se puede hacer solamente con un sustituyente más además del grupo amino. Con 3 sustituyentes en el anillo ya no se puede, o sea, este más 2 más ya no se puede. Quiere decir que este vinemos en qué posición está. Orto meta. Quiere decir que es la meta metil anilina. La metametil anilina. Ese es el compuesto que tenemos ahí. Traigamos otros ejemplos. Muy bien, veamos los últimos ejemplos. Como ven, la nomenclatura común de las aminas no es muy difícil. Y esta no es necesario emplear demasiado. Media vez tengamos radicales conocidos a su alrededor, vamos a poder hacer nomenclatura UPAC. De lo contrario, no vamos a poder realizar nomenclatura UPAC. Perdón, común, nomenclatura común. No es porque estoy pensando ya en la UPAC. Bueno, entonces si no son conocidos en sistema común los radicales, no se puede hacer nomenclatura común. Vemos que aquí está el nitrógeno y analizamos los radicales que tenemos ahí. Vemos 2 carbonos. Alcano de 2, etano. Por lo tanto, esto es el etil. Un carbono, metano, metil. Veo el anillo aromático unido directamente al nitrógeno. Entonces el benceno, en radical, fenil. Por lo tanto va primero este por ser E. Ya vi que todos sí son conocidos en común. Desde luego les puse nombre, son conocidos. Por lo tanto va primero la E. Etil, después la F. Fenil. Ahora el radical metil y agregamos la terminación de nuestro grupo. Amina. Entonces esta es la etilfenilmetilamina. Vámonos al siguiente. Veamos si los radicales que se nos forman son comunes. Ese es el grupo amino. Pues estoy viendo un esqueleto formando una B acá. Por lo tanto sí es una estructura geométrica conocida y es la iso. Y acá también, solo que en sentido hacia abajo, está la misma estructura. Por lo tanto es iso. Ahora veamos si las isos son la misma. 3 carbonos,
3 carbonos. Por lo tanto, sí, es la misma, es la isopropil. Por lo tanto, vamos a usar un prefijo di. Ahora decimos nuestro radical isopropil. Como ya no hay más, solamente él, entonces solo vamos a decir eso nada más, diisopropil. Y ahora agregamos la terminación amina. Vámonos al siguiente ejemplo. Solo tiene una sustitución. Estamos viendo que esto no es un anillo aromático, es un cíclico normal. Por lo tanto, la única palabra a decir es el nombre de ese ciclo. Y comenzamos. Ciclo. Vemos que tiene 6 carbonos. Hexil. Y ahora agregamos la palabra amina. Entonces la ciclo hexilamina. Por consiguiente acá igual. Pero vemos que es el anillo aromático y con un carbono de por medio. Y ya dijimos que cuando él está así se llama bencil. Por lo tanto, esta es la bencil porque no hay otro radical. Y le agregamos la palabra amina. Entonces tenemos la bencilamina. Voy a guardar la bencilamina para tener donde escribir el nombre de esta última. Y decimos lo siguiente. Veamos. Encerremos. Si se te hace más fácil, puedes hacer siempre esto. Encerrar el grupo, que es el que te va a dirigir a que mires lo que tiene unido. Ahora identificar lo que tenés a ambos lados. El benceno con un carbono de por medio sí es conocido. A esto se le dice bencil. Cuatro carbonos, pero en este esqueleto veo en esta parte la estructura iso unida por la punta de este. Y es correcto. Recuérdense que si quieren dominar esto, váyanse al primer video que se subió, donde se explicó esas situaciones en la nomenclatura de los alcanos. En la nomenclatura común fue que se dio esa explicación. Me parece que de cómo catalogar este tipo de radicales. Ahora bien, quiere decir que esta es la iso butil, porque tiene 4 carbonos. Es B y este es I. Por lo tanto, primero la B. Recuérdense que estamos haciendo siempre orden alfabético. Bencil, isobutil y agregamos la palabra amina. Entonces esta es la bencil isobutilamina. Como pueden ver, la nomenclatura común de las aminas no es muy sofisticada o complicada y es una forma bastante sencilla de nombrar. Recuérdense que nuestro principio va a ser revisar si la molécula tiene al menos un radical no conocido en nomenclatura común, esa amina no puede ser nombrada. Bueno, mis estudiantes, nos quedamos hasta aquí y nos vemos entonces en el próximo video. Recuerden siempre suscribirse a mi canal, activar la campanita para que siempre les avise cuando haya un nuevo video y podamos ir aprendiendo cada vez más química. Nos vemos hasta el próximo video.